Bienvenidos a Cuenta tu Historia, el podcast, porque tu historia merece ser contada. Pónganse cómodos porque la historia que tenemos hoy es más que una historia. Así que busquen su cafecito, agüita, lo que sea, porque hoy vamos a tener aprendizaje, motivación, es un combo. Vamos a recibir a nuestra querida Awilda Acosta, que nos va a contar su historia, porque definitivamente su historia merece ser contada. Bienvenida, Awilda. Hola, Laisa, gracias por la oportunidad. De verdad que yo estoy más que contenta de estar aquí contigo. No, querida mía, el placer es nuestro y definitivamente queremos aprender contigo, que nos cuentes todo. Preguntándote, no sabemos por dónde empezar porque es tanto, pero no sé, te preguntaría ¿dónde naciste? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Ay, yo nací en un campo de Puerto Plata. Es un campo muy pequeño en aquellos tiempos. Se llama Estero Hondo. Tiene la playa La Ensenada y tiene la playa Punta Rusia. Búsquenla porque son unas de las mejores playas del país. Yo nací en ese campo pequeñito y cuando terminé la secundaria me mudé a Santiago a estudiar ingeniería en informática. Mi madre ya vivía aquí en Estados Unidos, me sometió a una petición. Ya yo había terminado la informática, estaba trabajando en el León Jiménez, en Santiago. Y entonces me salió la residencia y tuve que venir a vivir a Estados Unidos. Wow, saludo a mi gente de Santiago. Y entonces, ¿cómo fue tu niñez? Ya que dijiste que tu madre vivía en Estados Unidos, ¿con quién te criaste? Yo me crié no, mi madre no vivía en Estados Unidos. Mi madre me tuvo a los 16 años, se casó muy joven. Esa era como la retórica de aquellos tiempos. Y mi padre tenía como 18, 19. Y no había señores, en mi casa no había ni para comprarme la leche. Y mi padre se tuvo que ir a buscar trabajo porque era un pueblito muy pequeño. Y el punto fue que no funcionó la relación. Mi madre se tuvo que ir a Santiago, me quedé con mi abuela desde los 4 años. O sea, yo nunca me fui porque yo vivía en casa materna. O sea, en casa de mi abuela. Mi madre se va a Santiago y me quedo a vivir con mi abuela y mi hermano. O sea, yo crecí con mi abuela y mi hermano. Y desde ahí podemos dar cuenta que hay un abandono, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero yo fui la niña más feliz del mundo. Mi abuela solamente tenía a mi papá y yo era la princesa, la reina, la más querida, la más adorada, lo máximo. ¿Y cómo era el entorno familiar? ¿Tienes hermanos, primos, tíos? ¿Cómo se da esto? Sí, yo tengo un hermano de padre y madre, que es más pequeño que yo soy la mayor. Luego mi padre se casa y tiene 2 más, que son mis hermanos de padre, que yo no lo siento así, siento que son mis hermanos y punto, pero ya son mucho menores que yo. O sea, mi hermana nació cuando yo entré a la universidad, imagínate tú. Wow. Entonces, Awilda, ¿cómo se da el terminar tu secundaria, que es el bachiller o high school aquí en Estados Unidos, y tu inmigración a Estados Unidos? No, yo terminé la secundaria en el campo. O sea, yo me gradué de secundaria y ya me voy a Santiago a estudiar en la universidad. En Santiago es cuando yo estudié en UTESA, Ingeniería en Informática. Ya me había graduado de Ingeniería en Informática y trabajaba en el León Jiménez. Cuando me sale la residencia y vengo a vivir a Estados Unidos. O sea que básicamente ya te habías graduado en la República Dominicana. Y ese Correcto. cambio de decir, ok, ahora me voy a Estados Unidos, todo de nuevo, todo de cero. Yo no pensé en nada de eso. Yo lo que pensé es que me voy a Estados Unidos y punto. O sea, yo siempre me han gustado las cosas nuevas. Yo soy como que me da emoción lo nuevo. Yo no pensé en nada de eso. Nos vamos y vamos a ver qué hay por allá. Y como todo el mundo dice que aquí es donde vive Dios, pues feliz de venir para acá. O sea que ya tú estabas como mentalizada de decir, me estoy en mi preparación, me voy a Estados Unidos. ¿Y cómo se da estudiar informática? ¿Te gustaba? Mira, es que a los 18 años, y sin una ayuda, porque mis padres ni siquiera terminaron la secundaria, yo siento que un muchacho de 18 años no está listo para saber qué realmente quiere estudiar. Yo entré a estudiar ingeniería porque me gustaba la computadora y entendía que era como divertido. Pero la realidad es que cuando yo me enfrento a una programación, ¡ay, Dios mío! Señores, mis amigos saben de ustedes que yo pasé programación porque yo siempre he sido muy abierta y muy amistosa y me hacía amiga de todos los que sabían programar para que me ayudaran, pero eso no era lo mío. Pero sí, yo trabajaba en la parte técnica y sí, la parte técnica tú la aprendes y pues sí, hacía lo que era help desk.
Pero déjame decirte que eso es un reto porque a pesar de la situación en la que vivías, de un campo, irte a estudiar a la universidad, que tus padres no hayan tenido secundario ni universidad prioritaria a esto, es un avance, es una motivación, ya tenías algo especial. Totalmente, de hecho, no quiero ser drástica ni sonar como que no, pero es una realidad. O sea, mi realidad de vivir en el campo con la condición en la que vivíamos no era de ir a una universidad. No, simplemente gracias a mi abuela, que siempre fue una sabia. Ella me decía que había otra forma de vida. Yo soñaba en grande desde pequeña. Yo soñaba que yo quería más. Yo tenía una necesidad de aprendizaje, que sigo teniendo, y una necesidad de conocer más. Entonces, eso hace que las cosas pasen. Por eso yo pude ir a la universidad. Trabajé desde que llegué a Santiago. Me pagué la universidad. Trabajaba hasta las 5 de la tarde. Estudiaba de 6 a 10. Pero todo es posible cuando usted tiene la disposición y el deseo de hacerlo. Ya vemos, señores, que querer es poder y Awilda es el ejemplo de esto. Ustedes saben que para nosotros, las personas que hemos nacido en pueblos y de familias humildes, se nos hace mucho más difícil el tema de estudiar porque no es un hábito o algo que nosotros podemos decir es heredado. Si ustedes se fijan, las personas que van a la universidad y usualmente se preparan es porque ya vienen de familia que han ido a la universidad y han logrado educarse o prepararse. Así que Awilda, señores, lo hizo porque quiso, o sea, luchó por ello y lo logró. Secundariaenlinea.com. Ahí tienen clases de GED, asistente de maestras y mucho más. Así que el futuro está en sus manos. No pongamos más excusas, que todos sabemos la importancia de tener un GED en los Estados Unidos. Así que secundariaenlinea.com es el lugar. Tírenle a José Catana, que él está también esperando por ustedes con el 201-699-9242. 201-699-9242. Awilda, y entonces, ¿cómo se da tu tema de inmigración? ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos y a qué lugar llegaste? ¿Cómo fue este día? Maravilloso, yo lo recuerdo. Y estaba muy emocionada porque mi novio, tenía un novio allá en Santiago, vino 4 días antes que yo y yo lo que quería era llegar para estar con el novio. Entonces llegamos juntos, básicamente, y él me fue a buscar al aeropuerto con mi hermano. Llegamos al Bronx, a la casa de mi mamá. Y yo estaba muy feliz de la vida, o sea, yo todavía no había aterrizado. Tú sabes que yo lo que estoy en la felicidad del Nueva York y que el novio está aquí, que ya no vamos a quedar a vivir aquí. Y así, ahora la realidad, continuamos con la realidad. ¿Y a qué edad llegaste a Estados Unidos? 26 años, señores, sí. Ven, Awilda llegó ya siendo una adulta. Profesional y que tenía experiencia en el área de empleo. O sea, que ¿Y cómo fue encontrarte con la realidad de la vida del inmigrante en Estados Unidos, más en el Bronx? Señores, si yo le cuento todas mis anécdotas, aquí amanecemos, pero voy a hacer un resumen breve. Yo llego y como yo hacía help desk, que era soporte técnico allá, yo dije, no, pero que como eso es práctico, pues eso yo lo voy a hacer aquí porque yo lo sé hacer. Y yo podía, en la universidad me dieron 3 inglés y yo podía leer un poquito, ¿verdad? Pero yo no sabía hablar, nada, nadita. Pero yo, como he sido siempre una atrevida y una lanzada, yo aplicaba en Indeed y me llamaban a muchas entrevistas. Y cuando yo iba a la entrevista, pues entonces, ¿qué le cuento? Muda. Hay una anécdota que es increíble, que es que yo apliqué para una compañía Samsung, señores, Samsung, nada más y nada menos que Samsung. Yo estoy recién llegada, yo todavía estoy perdida. Samsung me llama para una entrevista y yo voy a la entrevista y voy con el famoso novio, porque era en New Jersey, la sede de Samsung está en New Jersey. Y yo llego a la entrevista y cuando llego a recepción digo que voy a una entrevista. Yo no sé cómo lo dije, pero lo dije. Cuando viene un señor asiático, baja, un señor asiático, no sé nacionalidad, y yo no entendí mucho, yo lo que sé es que yo lo seguí. Entramos al ascensor, subimos al 2º piso. Yo me senté porque él me dijo que me sentara y él empezó a hablar. Pero como yo no entendí, yo no le podía responder. Y él seguía hablando, pero yo no le podía responder. Y en una yo me paré y me fui por donde mismo vine. Y cuando llego donde el novio, dijo, y ya la entrevista, y ya pasó. Digo, sí, no hubo tal entrevista porque ni él me entendía a mí ni yo a él. Pero así como esa, espérate, así como esa, yo fui
a varias, no fue una ni dos, más de 15. Yo no sé si era que yo estaba media loca o qué me estaba pasando a mí. Yo seguía yendo a entrevistas. Recuerdo una entrevista con Bank of America porque yo puse en mi resumen que yo podía escribir rápido. Es verdad, yo podía escribir rápido, pero en español. En español. Cuando me pusieron, yo fui a una entrevista con Bank of America y uno era escribiendo. Salió todo el mundo, pasaron como 2 horas y media, yo no había escrito 3 palabras y ya ustedes saben. Y después fui a una entrevista con un recruiter en la 42 y él empezó a hablar español conmigo y él me dijo, señor, es importante decirle la verdad a las personas de vez en cuando. Ese muchacho se llama Jake y yo lo amé porque él empezó a hablar en español conmigo y me dijo, mira, tú tienes que todavía me río, tú tienes la experiencia, pero tienes que ponerte tú de inglés. Y yo seguía aplicando porque yo no sé qué era lo que me pasaba. En automático, señores. Ella todavía no se había enterado. Exacto, yo seguí aplicando y fui a una entrevista y la muchacha era de Perú y empezó a hablar en español conmigo. Y me dijo, mira, yo te voy a contratar, pero tienes que aprender inglés. Yo le dije, sí, ya yo me acababa de inscribir en el CLIP, en el Bronx Community College, que es el año inmersivo de inglés. Yo le dije, sí, ya yo me inscribí en la universidad. Me dijo, bueno, tú vas a ser mi asistente. Señores, me pagaban $500 en el 2007 semanal. Yo dije, ya, la hice, soy rica. Lo multiplicó. Asistente de ella. Y la única que hablaba español era ella. El resto, todo el mundo, lo que hablaba era inglés. Yo estoy en el Community College ya. Yo trabajaba en Queens a las 7 de la mañana. Yo me levantaba a las 4:50 para poder llegar del Bronx a Queens. Y yo duré con ella 2 meses y medio. A los 2 meses y medio ella se va de la compañía. Y quedo yo sola en el mundo, sin nadie que me hable español. Y yo sin entender inglés. Y yo recuerdo que un día llegó el dueño de la compañía y como a mí me contrataron como asistente, él me dijo que me iba a dictar una carta. Ay, señor. Él se pone, en mi escritorio, se pone como al lado mío aquí y empezó ese gringo y yo, ay Jehová, ¿y ahora qué yo hago? No entendía nada. Y empecé a hacer un círculo, un punto. Uy. Y ese hombre hablando y yo haciendo un puntico. Anotaste todo. Y él se dio cuenta y se fue. Oh my God. Yo quería, ya no se ríen, señores, que en ese momento yo quería que la tierra se abriera y que me tragara en ese momento. Fue bien difícil. Pero yo creo que aprendí lo poco que aprendí o lo mucho que aprendí porque me vi forzada. Cuando me llamaban, yo ponía el teléfono, que yo no sé, yo creo que estoy sufriendo del oído después de eso. Que para yo poder entender una palabra y con una palabra que yo entendía, yo tenía que figure it out, como digo eso, imaginarme, entender qué era lo que me estaban pidiendo y poder hacerlo. Y cuando yo llamaba a los sitios y ellos me decían, I'm sorry, but I don't understand what you say. Y yo, mierda, eso no te entiendo. O sea, eso fue difícil, señores, fue muy difícil, pero yo creo que fue necesario porque yo me puse todo mi empeño en aprender lo poco o mucho que pueda saber, pero por lo menos puedo hablar con la gente. Y entonces terminaba a las 3 en ese trabajo en Queens, en Long Island City, y derecho yo me iba al BCC. Y yo le dije al profesor, si llego 5 minutos o 10 minutos tarde, es porque vengo del trabajo. Terminé el BCC el año entero y ellos me dijeron, bueno, pues puedes entrar a carrera. Yo dije, pero bien. En mi oficina había una contable que era china y ella me decía, ay, ven, ayúdame. Y ella me enseñaba y yo decía, pero esto es facilísimo porque los sistemas se me daban fácil. Yo, pues esto sí es fácil. Y yo, está bien, Bárbara, yo te ayudo. Cuando yo termino el CLIT, que me ofrecen entrar a carrera, yo dije, no, pues yo voy a estudiar contabilidad porque si la china se va, yo me quedo haciendo ese trabajo porque ella me está enseñando. Y yo entré a estudiar contabilidad, sí. Me validaron algunas materias de la ingeniería en República Dominicana. Atención, si usted acaba de llegar a Estados Unidos, quiero que le ponga atención a esto. No es verdad que los estudios que usted realiza en República Dominicana no son válidos. Aquí eso no es verdad. Aquí sí le validan una cantidad de créditos de sus estudios. Póngase en contacto con Liza, que Liza le da mi contacto y yo le digo qué es lo que tiene que hacer, pero eso no es verdad. Porque mucha gente dice o decía que si tú estudias allá no vale. Aquí eso no es verdad. Aquí sí vale. También aclararle a las personas qué es CLIP.
¿Qué es el programa de inmersión al inglés? Explícale a la gente qué es esto y, señores, cómo ustedes pueden acceder. Bueno, de mi experiencia, que estuve en otros cursos de inglés en la ciudad, creo que es el mejor. Ahí fue que yo aprendí. Es un inglés inmersivo, ¿cómo se dice? Inmersión, Es un poco más extenso, porque son 5 horas, lo puedes hacer en la mañana, creo que es de 7 a 3, pero como yo trabajaba, lo hacía de 5 a 10 de la noche. Entonces, o usted aprende o usted aprende. Entonces, averigüen el CLIC, lo tiene BCC, lo tiene también Hostos y creo que lo tiene Lehman también. Así que averigüen. Entonces, señores, ya saben, chequen de estos programas de inglés que son sumamente necesarios para la comunidad. Awilda destaca la importancia de ponernos inmediatamente, llegamos a este país, en contacto con el idioma, en saber la necesidad de hablar inglés aquí. ¿Qué crees tú que falla en eso, en nosotros los inmigrantes, que vemos muchas personas que a pesar de tener muchos años aquí, aún no nos familiarizamos con el inglés? Hay muchos factores. Yo tuve la dicha de que yo llegué, sin familia, puedo decir, sin responsabilidades. Llegué a casa de mi madre, no tenía gastos que tuvieran en mis espaldas. Y por eso podía estudiar. Creo que la mayoría de inmigrantes que ya vienen con responsabilidades, ya sea de su país de origen o que aquí mismo tengan que echar para adelante por ellos mismos, tienen un burnout, se queman porque es difícil trabajar y estudiar. Pero no imposible, porque yo trabajé y estudié también. Es entender que si queremos avanzar en los Estados Unidos debemos conocer el idioma. Hay muchas entidades que te ofrecen el español, pero ya en términos de trabajo, si quieres crecer en empresas reconocidas o grandes o en cualquier empresa en Estados Unidos, tiene que saber el idioma. Entonces, de verdad, si usted va a inmigrar o se acaba de llegar, por favor, váyase a una escuela de inglés. Es muy importante y va a ser tu vida diferente. Exactamente. Entonces, Awilda, ¿cómo sigue la vida de Awilda ya que continúa con los estudios, se empieza a familiarizar con el inglés, creciendo en la compañía? ¿Qué hace Awilda? Mira, en la compañía yo hice de todo. Yo duré como 17 años trabajando para esa compañía. Wow. Y yo recuerdo que con mi poco inglés, señora, hay que atreverse, hay que dejar esos miedos. Yo he sido una atrevida. Ese señor, el jefe que me hizo el puntico, que yo me imagino que en ese momento pensó que yo era una total estúpida. Un día íbamos al departamento de edificio, porque era una compañía de construcción, a hacer algo. Y él iba conmigo en el carro y él tenía un problema de un contrato de $7 millones que lo iba a perder. Wow. Y él estaba en el handfree, en el carro, en el speaker, y yo estoy escuchando la situación. Y yo estoy recién comenzando en la compañía. Eso fue 2008, yo empecé en el 2007. Y yo con mi inglés machucado, porque todavía, señor, estaba en el CLIT, estaba aprendiendo. Yo entendí cómo él podía resolver el problema. Y con mi inglés machucado, yo le di la solución al problema. Desde ese día, ese hombre me amó. Todavía me lleva a comer y me manda regalos en mi cumpleaños. Yo le digo a mi marido que es el hombre que más me quiere, que ni mi papá ni él me quieren tanto como él. Y es verdad. Porque él todavía me recuerda. O sea, yo le salvé un contrato de 7, 8 millones de dólares. Y fue porque me atreví a decírselo en el poco inglés que yo tenía. Entonces, en esa compañía yo empecé como asistente. La china me estaba enseñando contabilidad. La china se fue y yo ya estaba estudiando contabilidad y yo me quedé como contable. Yo hice payroll, cuentas por pagar. Había que hacer certificaciones, payroll certificada para la ciudad porque era una empresa de construcción. Hacía department of building, hacía contratos. O sea, yo hice de todo en esa compañía. Lo último que hizo ese señor fue que me puso en el banco. Yo le decía, Julian, yo no puedo como contable firmar, o sea, me puso a firmar de la cuenta de la compañía para que yo firmara, porque la empresa tenía una división en New Hampshire, la principal, y nosotros aquí en Nueva York. A veces él no estaba aquí y se complicaba hacer los cheques, y él me dijo, no, tú firma. Yo, pero que yo no puedo firmar, yo soy la contable. Y yo a veces decía, coño, pero ¿cuánto dinero tiene esta compañía? En la cuenta de banco, señores, cuando una gente te da esa confianza, y ese trato, porque tengo que decir, ese señor me dio un trato familiar, hace la diferencia en los empleados. O sea, yo sentía que tenía una responsabilidad muy grande, que quizás por eso fue que me volví tan
adicta al trabajo, porque yo sentía mucha responsabilidad, porque yo fui escalando, o sea, yo duré 16 años y cuando me iba me pusieron todas las condiciones, trabajé de casa un tiempo, eso lo vamos a hablar más adelante, pero sí, hice de todo ahí. Miren, señores, cómo es el no detenerse, porque muchas veces, como dice Awilda, los miedos son los que no nos dejan avanzar. Awilda inconscientemente no se mezcló en el no puedo, no cayó en el, ay, tengo que saber antes de actuar. Ella fue en modo automático, con lo que ya sabía, con la preparación que tenía, tiró, aplicó sin miedo a que la rechacen, no se preocupó de decir, ay, no, porque yo no sé, ay, porque no se acomplejó. Y sin embargo, mira, desde no saber nada, tuvo la oportunidad de su vida. Y lo peor o lo mejor, yo creo, que yo no tuve mucho entrenamiento, porque la China fue la que más me ayudó, pero el resto yo tuve que hacerlo por mí misma, averiguarlo, cómo se hace un Certified Payroll. Después que ya yo estaba metida, tuve que nadar. Y yo recuerdo que aún estando en la universidad me fui a hacer una clase de impuestos, porque a mí como que me gusta mucho aprender. Y terminé la clase de impuestos y a todos los compañeros de la universidad empecé a hacerle los impuestos. Y empecé a todos los amigos, familiares y conocidos, yo hago impuestos. Fue así, entonces me caso, tengo ya la primera niña, sigo trabajando, trabajábamos siempre en Manhattan, yo amo Manhattan, de verdad, porque hay de todo. Y hay mucha gente, y a mí me gusta la gente, y hablar con mucha gente. Y seguía trabajando en esa compañía. Después tengo al Super Alan, el segundo. Y cuando tengo dos, digo, pero esto se está complicando, esta Baby City, este corre. No, yo voy a poner un daycare. Y puse un daycare, compramos la primera casa y puse un daycare en mi casa. Tenía 2 personas que trabajaban en el daycare. Yo me levantaba, esos niños se quedaban en el daycare, yo me iba para Manhattan, feliz de la vida. O sea, como soluciones, pero me fui envolviendo porque aparte del daycare, yo era la encargada, estoy en la 42 y también hago impuestos. O sea, tengo 2 muchachos. O sea, eso era así. El corre y el deseo de superación. Pero ya yo me había graduado de la universidad, por lo menos eso era una carga menos, pero era el trabajo full time en Manhattan, el daycare funcionando y operando con 2 empleadas y los taxis también. Miren, señores, entonces, ¿cómo se da el que Awilda se independiza a ser empresaria, trabajar de forma independiente? Y cuéntales, antes de pasar ahí a la gente, ¿cómo se da el trayecto de tú aprender a hacer los taxes? ¿Cómo hiciste el curso? ¿Cómo te dio esa inclinación de decir, puede ser que esto me dé independencia? ¿Qué te motivó? Me motivó que el primer año que hice los impuestos me engañaron y yo dije, bruta no soy, yo tengo que aprender cómo que esto funciona. No, seriamente, señores, algo que yo le voy a decir, si usted acaba de llegar, usted tiene que aprender cómo funcionan las cosas aquí, cómo funciona el sistema crediticio, cómo funcionan los impuestos. Usted no puede dejar su vida, porque es su vida, aquí un seguro social que lo identifica en manos de otro. Usted tiene que saber, no es que sea un experto, pero por lo menos conocer, tener el conocimiento general. Entonces yo lleno impuestos primer año y se arma aquel lío y yo digo, no, pero es que yo tengo que saber esto. Llamé a BCC y me registré en una clase los sábados. Iba a ser mi clase de impuestos. Aprendí impuestos y empecé a practicar con la gente, simple. ¿Y cuál crees tú, Awilda, que es, bueno, dile algunos de los más grandes errores que nosotros los inmigrantes hemos cometido y seguimos cometiendo muchas veces por ignorancia cuando llegamos aquí a Estados Unidos, con el tema de los taxes? Ay, Dios mío. Es difícil porque señores, sé que somos... Yo estoy haciendo taxes desde el 2002 y lo que veo es que no entendemos cómo funciona, no entendemos, tenemos empresas, pero queremos declarar menos y entonces tú quieres que te den una línea de crédito, quieres comprar una casa y no puedes porque no representas en tus taxes los ingresos que realmente tienes. Entonces es como que no entendemos nada. Hay una temática que a mí me molesta mucho y es muy disfuncional, que los impuestos es para que te den dinero. No es así, señores. Saquen eso de la cabeza, no es así. Eso es relativo a tus ingresos. A mí nunca me dan, pero anyway. Y tenemos también, es una forma de limitación. Yo lo veo que es una forma de limitación, porque para que te den, tú tienes que estar dentro de este límite. O sea, que si tú sobrepasas este límite, tú tienes que pagar para atrás. Pero yo prefiero quedarme aquí y que me devuelvan y no sobrepasar. Yo quiero pagar $5 millones en taxes.
Porque si yo estoy pagando $5 millones, yo estoy produciendo muchos millones de dólares. Exactamente. Creo que eso es algo a tener en cuenta, que la mayoría de gente que conozco está haciendo esta acción, y es muchas veces por la desinformación. Así que con Awilda aquí presente, la idea es que aprendamos cómo funciona y que mejoremos, que podamos tener más opciones. Awilda, dijiste que compraste tu primer casa. ¿Cómo fue ese procedimiento, ya que estamos en el tema taxes? ¿Qué tan importantes son los taxes a la hora de comprar una casa? Me faltó decir que en el 2008, cuando yo recién comenzaba, yo conocí una institución que se llamaba Acción New York, y ellos me dieron, en el 2007 a principio, ellos me dieron un seminario de cómo funcionaba el crédito en Estados Unidos. Y esto me ayudó tanto. Y recuerdo que esa non-profit en ese tiempo, ya no lo hace, me dio un préstamo de $700 para que yo empezara a hacer crédito. Y eso hizo la diferencia en mí, conocer, aprender. Ellos me dieron ese taller y yo aprendí perfectamente cómo funcionaba el crédito, y eso me ayudó. Yo decía que le prestaba el carro, el marido, los hijos, pero no te puedo prestar mi crédito, porque mi crédito fue lo que me abrió puertas. Y cuando vamos a comprar la casa, señores, son 3 factores: crédito, ingresos, ¿y cuál es el otro? Y el dinerito que tú tengas guardado para el down payment. O sea, si usted quiere comprar una casa, es lo más fácil. Sáquense ese concepto que tiene mucha gente, que es imposible, que es difícil. Mentira. Es mucho más fácil aquí que en República Dominicana. Y lo digo yo, y lo puedo comprobar porque ya he comprado varias. O sea, es mucho más fácil, pero requiere de estos 3 factores: tu crédito, tus ingresos y el dinero que tú tengas guardado para el depósito. El down payment. No sé cómo digo el down payment. Sí, depósito, pago inicial. Pago inicial. Entonces, yo vi una casa un día, venía de New Hampshire, porque a todo esto, señores, no es tan bonito. Como la compañía tenía la oficina principal en New Hampshire, yo tenía que viajar una vez al mes a New Hampshire con Abril y el otro chiquito, una vez al mes por 2 o 3 días a New Hampshire, porque allá era que estaba la central. Y yo me iba, yo feliz de la vida, de ir a coger frío para New Hampshire y explorar otras opciones. Pero era un sacrificio porque tenía 2 niños pequeños. Y yo vengo de New Hampshire, recuerdo que cogí el Metro North, me dejó en Foran, cogí un taxi, y cuando iba en el taxi vi esa casa que decía se vende. Y al día siguiente, ya a mí se me había metido en la cabeza que yo quería comprar una casa. Y al día siguiente, cuando llegué del trabajo de Manhattan, fui y le toqué. Porque yo le tomé una foto y el realtor no me contestaba. Y yo le toqué a la señora y le dije, mire, pero yo estoy interesada en comprar la casa. Y ella dijo, sí, pero llama al realtor. Y yo dije, tengo el día entero llamando y no me contesta. Pues déjame tu número y yo le voy a decir que te llame. Así fue. Entonces, nada, es un proceso muy simple. Yo tenía un buen crédito, mi esposo también, los dos trabajábamos bien. Y compramos la casa, señores, con un 3.5. Usted no tiene que tener tanto dinero. Yo siempre hacía sociedades, sigo haciendo sociedades, y guardaba mi dinerito. Yo tenía mi dinerito guardado y yo dije, con esto para la casa. Y el depósito un 3.5. Si la casa te vale $500,000, $500,000, es un 3.5, o sea, porque era la primera casa. O sea, que no era tanto dinero, sí es posible. Y quiero recalcar para todos aquellos que dicen que comprar casa aquí no es negocio, decirle en su cara que están muy equivocados. Y no quiero presumir, simplemente estoy dando un dato que está ahí, que necesario que se puede verificar, porque hay una página donde tú verificas el valor de la propiedad y a nombre de quién está esta propiedad. Nosotros compramos en el 2014 una casa de 3 familias por $515,000. Esa casa hoy, me llaman diario los inversionistas que me la quieren comprar, $1.2 millones. Entonces, a los que dicen que no es negocio, yo quiero que sumen y resten y hagan las matemáticas y me digan si no es negocio. Ya escucharon, señores, nada es tan difícil como la gente cree. De hecho, Awilda lo ha dicho y lo ha comprobado, que es mucho más fácil comprar una casa en los Estados Unidos que en nuestros países. Así es. Entonces, Awilda, ¿qué tú le dices a las personas que vienen aquí y están con la mente de invertir y enviar el dinero para comprar las propiedades en sus países? Primero, que ese es su derecho, porque usted al final decide cómo quiere vivir. Pero para mí, si yo vivo aquí, yo debo estar bien aquí.
yo debo empezar a invertir aquí porque es donde estoy. Obviamente también el tema de inversión hay que diversificarlo. También puedes invertir en República Dominicana. De hecho, yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Cuenta tu historia, el podcast llega gracias a Fix My Credit JR. Señores, ustedes saben la importancia de tener un buen crédito aquí en Estados Unidos. El que no tiene crédito no tiene nada. Y se los digo por experiencia propia, porque siempre hablo desde mi experiencia. Así que ya lo saben, mi querido Julio Rosario está listo para recibirlos. 201-301-4832. Así que ya lo saben. La niña nace y todo va bien, la niña está en el daycare le daban clase. Ya a los 18 meses la niña reconocía el alfabeto afuera, porque un día yo estaba echando gas y yo bajo el cristal porque estábamos allí yo sola en el carro. Y ella me hace así, me dice, BP, con 18 meses. Y yo digo, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y ella dijo, BP. Wow. Reconoció las letras porque ella nació ahí. O sea, ella reconocía las letras, sabía, era una niña normal. Perfecto. Y estaba evolucionando normal. Y a los 2 años a ella le da una regresión. ¿Qué es una regresión? Bueno, es como que la niña de 2 años, que se sabía todo lo que se sabía, no dice absolutamente nada, no habla y lo único que hacía era gritar, ¡ah! Y se me iba de lado, así. Obviamente, esto tiene un impacto en mi vida porque ¿qué es esto? Una experiencia demasiado fuerte. ¿Y qué pasó repentina aquí? Entonces empezamos a buscar qué es lo que está pasando. Y yo trabajo en la 42, señores. Yo trabajaba en la 42 y nada, empezamos a evaluar a la niña para no cansarles. Resultó que era autismo, que es una forma de autismo que a los 2 años supuestamente da esto. Y yo recuerdo que yo vivía tan rápida y furiosa que cuando la psicóloga me dijo eso, yo había escuchado del autismo, mas yo no conocía. Una cosa es escuchar y otra cosa es conocer. Y yo le dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo, con mi lógica de siempre, ¿cuál es el problema? Pero dime la solución. Vamos a buscar la solución. Porque yo no estoy clara, yo estoy pensando que como que eso se resuelve y punto. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cuál es la solución? Mira, le vamos a dar terapia. Digo, ¿cuánta terapia? No, le podemos dar 15. Digo, yo no, deme 20. Porque es en automático, totalmente. Correcto. Y comenzó este dilema. Empezaron la terapia, yo seguí en Manhattan. Yo digo, no, pero esa terapia, eso se resuelve. Yo no conozco todavía. Pero Dios dijo... Pero ni nosotros conocemos. Tú nos vas a tener que explicar un poquito es otro más, tema porque es un tema muy profundo. Porque es delicado, sí, pero eso solamente el nombre que nosotros escuchamos y es como, ok, en modo automático. Cuando tú me vuelvas a invitar, pues entonces hablaremos de ese tema porque sé que hay muchos padres que le van a sacar provecho. Entonces yo sigo en automático, que esa muchacha tiene autismo, pero ya le están dando su terapia, ya, yo sigo en lo mío. Normal, como estoy, está todo bien. Sí, porque ya le están resolviendo. Y un día, yo acabo de llegar a la oficina y me voy a centrar con el controller es el jefe, y yo soy la contable, yo estoy sentada con Sokol, yo viviéndome mi café, toda yo, relajando con Sokol, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bla, bla, bla. Y me llaman de la escuela, que la niña tuvo un ataque de epilepsia y que la llevaron al hospital, a San Bernardo. Ahí fue como que me cayó el 20, como dirían. O sea, yo nunca había durado tanto en un tren de la 42 a la 149 y tercera. Eso fue como que horroroso, terrible. O sea, pero yo dije, ¿pero cómo así? Pero esta niña nunca le ha dado eso. O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ahí fue. Hay muchos padres que dicen que cuando le dan el diagnóstico es el choque. No, yo no tuve ese choque, porque yo estaba muy en lo mío. Yo creo que empecé a hacerme consciente en ese momento. Esa angustia que yo experimenté de la 42 a la 149 me hizo llegar un poquito, me hizo bajar como 2 gotas más hacia abajo y empezar a entender. Gracias a Dios, después de muchos estudios y de se le hicieron muchos estudios en emergencia, después la llevé al neurólogo, no fue un ataque de epilepsia. Fíjate cómo Dios utiliza las cosas para traernos donde Él quiere, porque yo estaba media loquita en ese tiempo, señores, y loquita en el sentido de que yo no entendía que esos niños, los grandes, aunque no tuvieran ningún problema, tenían necesidades. Estaba volcada, adicta al trabajo, ni siquiera a atenderme a mí, ni mucho menos al esposo, o sea, adicta totalmente al trabajo, o sea, el trabajo era mi Dios, y que tener dinero en el banco también, porque sí, eso era todo, eso era como mi Dios. Y viene esta niña con todas estas situaciones.
a sacarme de mi zona de confort, porque yo estaba cómoda. Manhattan, comiendo todos los días allá abajo lo que yo quería, una comida diferente, porque a mí me encanta probar todo, ¿no? Y los niños bien los están cuidando. Pero para eso yo tenía un de que los cuidaran esos muchachos, porque yo no... Dime. Y quiero recalcar, es que ese abandono que yo sufrí de niña, yo lo estaba haciendo con ellos, porque ¿qué pasa? Cuando los traumas no los resolvemos, lo volvemos a repetir. Pero eso yo lo aprendí ya más para adelante. Entonces, se me empezó a complicar la existencia con el trabajo y las terapias de la niña y todo eso. Yo empecé a hablar con el jefe. El jefe me dijo, no te preocupes, trabaja 2 días en la oficina, 3 días de la casa. Perfecto, seguimos. Empiezo yo, pero yo estaba como mal de la mente, no sé. Porque entonces, con todo eso, yo empiezo y abro el negocio mío. Dije, no, pero es que como ahora yo voy a trabajar 3 días de la casa, yo puedo hacerlo desde mi oficina. Entonces abrí un negocio, la tercera. Lo que tú no podías era estar tranquila, No. porque mira de dónde viene esto, algo que tú dijiste hace un ratito, no sé si ustedes prestaron un poco de atención, era que cuando falleció su abuela, ella volcó su dolor en el extra trabajo, más trabajo. Correcto, para no lidiar con ese duelo. Pero señores, perdónenme porque yo no sabía, no sabía nada de eso hasta después. A todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Sí, y para no cansarles mucho, abrí el negocio y seguía ocupada. Y en el 2022 yo tuve una experiencia muy espiritual, pudiésemos decir, que fue como que cuando ya me terminaron de yo entender. Y ahí fue que empezaron las cuestionantes. Yo, en el impuesto, mis compañeros de trabajo saben, las personas cercanas, que yo sentía una tristeza. Era una tristeza tan profunda, o sea, yo generando ingresos, pero trabajando hasta las 11 de la noche y 12 de la noche, yo sentí una tristeza tan profunda. Y yo decía, pero es que yo voy a llegar a esa casa y esa niña va a estar dormida, y yo no supe qué hizo mi hija en un día completo. Y yo empecé a sentir una tristeza terrible. Un vacío. Una tristeza que yo dije, pero es que yo no puedo seguir esto. Pero es que yo no puedo. O sea, era una situación que yo no puedo expresar. Y yo decía, pero que yo tengo que parar con esto, porque es que esto me está matando. Fue como hacerle frente a tu realidad, darte cuenta de cuál era tu vida real, cuál era tu realidad a la que tú estabas evadiendo y corriendo porque te daba miedo enfrentar. O sea, desde el dolor, corres porque ¿qué hago con esto? No sé manejarlo, exacto. Entonces, en el 2022 empezaron las terapias, hice el curso de coaching, me empecé a conocer, porque andábamos tan en automático que ni siquiera nos conocemos. Yo no sabía qué maravilla de mujeres soy yo no sabía eso. Señores, yo era la mujer más insegura del mundo, llena de miedos. Y yo no podía percibir nada de eso. O sea, cuando yo empiezo a hacer toda esta evaluación hacia adentro, obviamente guiada por profesionales, mucha terapia, señores, sí pagué mis terapias y todavía sigo pagando mis terapias. Pero agradecida de Dios de este autoconocimiento, estoy segura que cuando nos conocemos, cuando empezamos a conocernos, es cuando comenzamos a ser imparables, es cuando comenzamos a realmente a crear la vida en plenitud que todos buscamos, porque todos queremos tener finanzas estables, matrimonios estables, hijos sanos. Queremos todo, queremos paz, queremos armonía, y para eso es la plenitud, y para eso lo primero que debemos hacer es conocernos, sanar. Yo tuve que hacer muchas terapias para sanar la niña interior, y de verdad que yo nunca me había sentido tan plena, tan completa. A mí no me falta nada. Yo siento que yo soy como la favorita de Dios. Yo siento una paz, una armonía, una gratitud hacia la vida. Yo no veo tristeza, yo vivo en un gozo, y ha sido Dios que me ha llevado y que me sostiene, porque yo digo, quiero raíces fuertes que se anclen en la tierra y me sostengan, pero quiero la mano de Dios a mi lado todo el tiempo. Y es eso. La importancia de Dios en nuestras vidas y ver cómo tú estabas tan en automático que yo creo que todo el mundo te veía como una super mujer, solo que obviamente porque resolvías todo, estabas en todo, estabas para todos,
Y al final, para ti, no. Ay, sí. ¿Cómo llega Awilda? O sea, es realmente un proceso todo lo que pasaste. Un proceso de que todo el mundo hablaba de serie. Y yo, pero ¿cómo ustedes tienen tiempo para ver serie? ¿Qué es eso? No veo serie. O sea, así. Un proceso de que sentarme a ver una película yo me sentía mal porque yo estoy desperdiciando mi tiempo. O sea, un proceso de que cuando yo empecé a ver el otoño, el año antepasado, y yo empecé a ver la belleza del otoño. Hay una mata que yo cruzaba diario y yo no la veía. Y yo un día me paré y salí del carro y yo dije, Dios mío, pero qué belleza. Yo no veía eso. Yo no veía estaciones. O sea, yo estaba tan en automático y siempre ocupada. Hay mucha gente que se alejó de mí porque supuestamente yo estaba muy ocupada. Y realmente es verdad, yo estaba ocupada. Distraída, quizás. Y me gustaba. Y cómo uno va evolucionando como ser humano, que creo que es lo más maravilloso. A mí me encantaba que los clientes me llamaran porque yo hacía inmigración también. Y eso era el día entero, o sea, yo al principio, adrenalina total. Yo me sentía la mujer más feliz del mundo, pero después empecé yo a sentir un vacío tan grande, y gracias Señor, gracias, porque de verdad, si no estuviera ahí todavía, yo no tenía vida. Yo me fui para Turquía, señores, en el 2000 tanto, y yo tenía la computadora, ellos se fueron para unas aguas termales y yo me quedé trabajando. Y yo miro hacia atrás y dije yo, pero mínimo yo estaba loca. No es terapia, es una psiquiatra que yo necesitaba. Pero gracias a Dios, y me siento muy agradecida de Dios y de mí misma, porque mucha gente no para. Poder parar y poder cambiar el curso de tu vida y poder vivir en esta gracia, porque es una gracia que viene de Dios. Y poder darme cuenta también de que en todo momento, en toda mi historia, desde el día en que yo nací, Dios ha estado ahí. Lo que pasa es que yo estaba muy ocupada en automático, pero Él siempre estuvo ahí guiándome y apoyándome y ayudándome. Y sí, desde afuera la gente te ven como una super mujer, es que esa mujer resuelve, es que esa mujer dijo, no, que compramos esta casa y que ahora vamos a comprar la otra y que después la otra y que después, o sea, sí, la gente te ve, pero algo que yo he aprendido en este tiempo de terapia, de mucho meditar, de mucho orar, de mucho hablar con Dios y de mucha guía, porque hay mucha gente que viene a tu vida para guiarte. Necesitamos mentores. Mucha gente me ha ayudado en este proceso. Yo no he estado sola. Es eso, el poder buscar ayuda. O sea, mi invitación es que no te sientas mal cuando tú buscas ayuda. Yo era una de las que decía, yo puedo con todo, no necesito a nadie. Mentira. Solo primero no podemos llegar a donde debemos llegar porque vamos a estar limitados. Solo no podemos. En ningún aspecto de nuestra vida podemos construir un legado, ni en la parte económica, ni en la parte personal, si no buscamos ayuda. Entonces, el primer paso es empezar a conocernos y ver dónde estamos rotos y empezar a llenar eso con amor, con agradecimiento, porque yo miro hacia atrás y cuando yo relajo y digo que está un poco loca, doy gracias porque si no, ese es parte del proceso y era necesario para hoy yo sentir la paz y la armonía que tengo y que vivo. Pero Awilda, ¿qué tiempo te llevó darte cuenta de esta necesidad? Porque es que muchos estamos en este plan de automático, resolviendo, buscando soluciones. No nos damos cuenta de que necesitamos esa ayuda. Bueno, la niña tiene 9 años y fue a los 2 años, 7 años en el proceso. Ha sido un largo viaje. O sea, el hecho de buscar ayuda es difícil muchas veces porque no nos damos cuenta de que la necesitamos. Exacto. Tú ves que dicen que cuando la gente está loca, ellos no entienden que están locos. Y ellos no creen que están locos. Exacto, es lo mismo. O sea, como vamos y como siempre hemos hecho lo mismo y entendemos que estoy bien, porque yo decía, pero señores, es que yo no hago nada malo, lo único que yo hago es trabajar. Estoy asustada, creo que me pasa eso. Yo no estoy haciendo nada malo, eso es lo que yo decía. Mi hermano, que era el único que me decía que yo estaba mal, que yo iba muy deprisa, yo iba al banco en Santo Domingo y yo veía que esa mujer era muy lenta, y estas mujeres son demasiado lentas. Y él me decía, no, eres tú la que va muy rápido. Y yo le decía, ay, no venga con tu... Yo no quería escuchar, porque yo, según yo estaba bien. Querida, necesito ir a terapia, un coaching, algo, porque es que yo creo que vivo así. Y es que mucha gente vive para que el otro, para tener una validación. Y que digan que tú eres esto y que ella es profesional y que ella tiene negocio y que es dueña de empresas y que es una mujer solvente y que es una buena madre, una buena hija. Y
tú qué? ¿Y tú cuándo cuentas? ¿Y tú para cuándo? ¿Crees tú, Awilda, que la sociedad nos exige demasiado o nosotros entramos en el plan de que, nosotros nos autoexigimos el querer, el poder, el hacer, el estar, el competir? Yo creo que es una combinación, pero yo tengo la convicción ya de que el único que tiene control sobre tu vida eres tú. Y vuelvo y reitero, y de verdad suena muy cliché y suena muy repetitivo, pero cuando tú empiezas a conocerte y a sanar, tú sales del Matrix, sales de la matriz, porque al final de la historia, la sociedad siempre va a estar ahí. Pero si tú estás clara y tú tienes tus parámetros claros y tú entiendes y sabes qué es lo que te hace bien a ti, cuál es el beneficio tuyo, y cuando tú empiezas a quererte, porque muchas veces confundimos, y yo era la primera, se habla mucho del quererte, del amor propio, y se confunde. Yo confundí amor propio con higiene personal, con verte bien y estar bien. Dos cosas muy, muy, muy diferentes. O sea, que tú te veas bien no significa que tú tengas amor propio. En tu opinión, ¿qué es amor propio? Amor propio es conocerte. Amor propio es saber y hacer las cosas que te hacen bien a ti, sin importar lo que desde allá digan o dejen de decir. Muchas veces, la mayoría de mujeres, entramos en lo que viene para que digan que yo me veo flaca, que estoy esto, pero realmente te hace bien. Tú te sientes contenta. Mucha gente no se siente contenta, por eso se operan 20,000 veces. Porque el problema no está en la apariencia, el problema está interno. Y es adentro de nosotros. Y cuando empezamos a llenar eso con amor, ay Dios mío, ya tú no necesitas nada. Yo no necesito validación de nadie. Yo ando en el mundo, andaba desgreñada por allá, qué sé yo qué. No, ya no. Y tú sientes una liberación. Porque son tantas cargas que nos hemos impuesto nosotras mismas. Nadie, absolutamente nadie, nos dijo que teníamos que cargar con todas esas cadenas y todas esas cargas que nos impusimos nosotras mismas, creyéndonos que éramos las mujeres empoderadas. Y debemos empoderarnos, sí, pero de amor hacia nosotras, que no tenemos porque queremos demostrar que somos demasiado autosuficientes, que no necesitamos a nadie. Y vuelvo y reitero, cuando decimos que no necesitamos a nadie, estamos tan equivocadas, porque necesitamos a todos, somos parte de un todo, solas no podemos. O sea, las mujeres realmente exitosas, que tienen un matrimonio estable, que tienen unos hijos sanos, unos hijos felices, porque señores, ¿qué es lo que quiere el ser humano al final? Es la felicidad. Y la felicidad llega cuando realmente hacemos el trabajo hacia adentro, no es hacia afuera. O sea, que todas esas tendencias, caer en el yo puedo, que es banal y vacío, sin realmente llenarnos, es por los vacíos que tenemos. O sea, que realmente lo que tenemos que trabajar son nuestros vacíos interiores. Interiorizar, parar y empezar a interiorizar. Yo misma, cuando empecé a hacer las clases del coaching, yo descubrí cosas mías que yo no sabía. O sea, yo no me conocía. Yo no me conocía. O sea, cuéntanos, señores, esto viene porque nuestra querida Awilda es coach. Entonces, ella tiene un taller que se llama La Niña que Fui y la Mujer que Soy. De la niña que fui a la mujer que soy. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, ya les dije que tengo un negocio de impuestos y también hacía inmigración. Y hablo mucho con la gente porque a mí me encanta la gente. Y veía patrones que se repetían de altos ingresos, pero más gasto. Y empezaba a hablar con las clientes, pero ven acá, tratando como de que entendieran. Y veía que yo le explicaba, pero el comportamiento se repetía año tras año. Entonces yo dije, pero ¿cómo es? Esto tiene que tener como que, ¿dónde que está el escape? Y me di cuenta también a través de mi proceso, que también uno repite patrones. Y yo, por ejemplo, el estar tan volcada a trabajar era una forma de yo abandonar a mis hijos porque tenía un trauma de abandono que no había resuelto. De la niña que fui a la mujer que soy, ¿cuándo va a ser este evento para invitar a la gente que Es el 12 vaya? de noviembre, es virtual y es el primer taller de una serie de muchos que vamos a estar trabajando con el objetivo de que usted pueda hacer, primero, pueda vivir en armonía, porque para mí eso no es negociable. Que pueda tener abundancia económica, que es muy importante, porque tenemos que estar claros, tenemos que hacer las paces con el dinero. Señor, el dinero es bueno, el dinero no es malo,
El dinero es bueno, tú puedes vivir en paz con Dios, vivir en paz con el dinero y tener armonía. Para eso tenemos que empezar por la base que para mí es el interiorizar. A ti que resides en los Estados Unidos y necesitas una digna representación en la República Dominicana, JL Legal Consulting es la firma de mayor credibilidad con más de 20 años de experiencia en procesos legales, como son procesos de adopción, compra de propiedad, reclamación de sucesiones, entre otros. JL Legal Consulting es tu firma de mayor credibilidad para una digna representación en la República Dominicana. Llámanos 732-667-0954. JL Legal Consulting. ¿Qué recomienda Awilda a las personas para romper esos hábitos? ¿Por dónde empezamos? Para comenzar, primero, para poder cambiar algo, tú tienes que reconocer. Entonces, lo que vamos a hacer en este taller va a ser maravilloso, porque vamos a hacer un viaje al pasado y vamos a ir allá donde esa niña y vamos a ver qué fue lo que pasó con esa niña que hoy te afecta de esta o tal manera. Entonces, no es para que solamente te quedes ahí, sino para que lo abraces, lo sanes, empieces a sanar, empieces a amarla y empezar a transformar. Lo que te faltó, ahora te lo vamos a dar y te lo vas a dar tú, porque todo viene de ti. Entonces, no puedo seguir dando más detalles porque ustedes tienen que venir al taller. Así que no se lo pierdan porque de verdad va a ser muy transformacional y va a ser de mucho bien para cada uno de ustedes. Vamos a agregar el link del taller, como Awilda les dijo, es virtual y va a ser de mucha ayuda y de muchas opciones para nosotros mejorar y prosperar en nuestros interiores. Yo no sé, pienso que es importante y no lo vemos de esa forma, no le damos la real atención que necesita. Porque si miramos, ahora que tú lo estabas diciendo, yo estaba mirando y digo, sí es cierto, no le prestamos la atención que requiere el sanar todos esos vacíos, no sé, existenciales, familiares, de todo tipo, incluso enfermedades que no se han trabajado. Porque no nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta y si no te das cuenta de que estás haciendo algo que te afecta, no lo puedes cambiar. Entonces, el primer paso es empezar a reconocerlo, a verlo. Cuando tú ves algo sucio ahí, ¿qué tú haces? Bueno, si me afecta, lo levanto. Si no, no. Pero ya lo viste. Sí. Y si pasa otra vez y lo vuelves a ver, algo tú vas a hacer, pero lo viste. O sea, que los factores a destacar para darme cuenta de que algo no está bien es notar el entorno, ver los hábitos que tengo, la vida que llevo. Eso me va a dar alertas de que algo está mal en mí. Tú vas a buscar patrones en tu vida entera, de relaciones, de dinero, en tu vida en general. ¿Qué cosas se repiten y por qué? Y lo vas a hacer no en modo de víctima, porque debemos entender todos que el único responsable de lo que a usted le pase es usted. Si seguimos diciendo que el problema es el otro, es una forma de evadir nuestra responsabilidad. Y cuando evadimos nuestra responsabilidad no podemos crecer. Porque tú estás diciéndote a ti mismo que yo quiero quedarme donde yo estoy. Y se siente mal darse cuenta, pero no se siente mal. Tú estás creciendo, estás aumentando tu intelecto, estás mejorando, cuando transformamos, crecemos. Pero mucha gente le tiene miedo al cambio, entonces prefiere vivir en su zona de confort. Hay muchas personas que sufren abuso y prefieren estar en el abuso a salir de ahí porque han estado tanto tiempo y es donde ellas se sienten seguras, aún siendo víctimas de abuso. Lo normalizamos. Entonces hay que transformar, hay que evolucionar. Yo, por ejemplo, me encanta eso yo digo, cada día veo que me falta tanto por aprender, porque es que el universo es infinito en todos los sentidos, en la abundancia, en el saber. Cuando usted entendió que ya usted no necesita aprender más, usted debe revisarse, porque el universo es infinito de información y nos falta tanto aprender y nos falta tanto evolucionar que quedarnos donde estamos no tiene sentido. Bueno, el hecho es, señores, que prestemos más atención a las distracciones que nos rodean, los hábitos que tenemos y la forma en que vivimos, y ahí vamos a notar que probablemente tengamos algo que trabajar, algo del pasado. Así que, Awilda, muchas gracias por estar aquí. Dale un mensaje final a esta gente y recuerden, señores, acompañarnos
el 12 de noviembre de este 2025 en el taller virtual de La niña que fui a la mujer que soy con Awilda Costa. Un mensaje final a todos los inmigrantes, sin importar la edad con la que usted llegue aquí, sin importar la condición en la que usted esté hoy, sin importar nada, sueñe, crea en ese sueño y haga lo posible, porque sí es posible. Es simplemente la determinación, es simplemente agarrarse a ese sentimiento de yo quiero hacer esto y no darse por vencido hasta que lo logre. Pero para eso tiene que dejarse ayudar, porque solo usted no puede. Así que sí es posible, solo no podemos. Siempre necesitamos a alguien que nos apoye. Así que ya lo saben, vamos a buscar esa ayuda que tan necesaria es. Awilda, dale tus redes a la gente para que vaya y te siga y apoye tu coaching, porque definitivamente yo necesito de este coach. Bueno, es muy fácil, es Awilda Costa en Facebook y también en Instagram. Lo único que yo soy tan especial que mi nombre es con U. A-U. Awilda, pero con U. Awilda Costa, todo junto. Así que me va a hacer de mucha alegría poder compartir con ustedes en mis redes. Vamos a Instagram, busquen a Awilda Costa y por supuesto recuerden el taller que es este 12 de noviembre del 2025. Recuerden, señores, darle like, suscribirse y compartir. Señores, comenten cualquier cosa que quieran agregar, comentar o compartir. Luego vamos a tener una segunda oportunidad para que Awilda nos dé más detalles, porque se hace largo. Pero, señores, la historia de cada uno de ustedes tiene voz a través de nosotros. Así que estamos aquí para ustedes. Escríbanos, suscríbanos, denle like, compartan, que a alguien le va a servir todo este taller que Awilda nos ha regalado, así mismo gratis. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, porque tu historia merece ser contada. Esto fue Cuenta tu Historia, el podcast.